Bueno chicos, buenas tardes, ya son las 6 de la tarde. En honor a la puntualidad damos inicio a la clase. Estoy ahora abriendo un archivito que les voy a compartir. Hemos estado avanzando estas semanas sobre lo que es planilla de cálculo, ¿verdad? Este es el archivo que yo les dije que le iba a mandar. Acá lo tengo abierto, todavía no está subido a la plataforma. Lo voy a subir esta semana o la que viene para que lo vayan trabajando, ¿sí? Ahí se los comparto, porque deben estar viéndome la cara nomás hasta ahora. Pero, ¿qué les iba a decir? Como siempre les digo, ahí tenemos dentro de los materiales, vamos viendo los diferentes bloques de herramientas, vamos viendo los diferentes tipos de errores, fórmulas, hemos estado avanzando, eso lo vimos la clase pasada, la clase del 3 de septiembre, que fue la última que tuvimos presencial, así, en forma sincrónica, perdón. Ahí estuvimos viendo, como vieron en el video, los tipos de errores, fórmulas, lo que son el interfaz de Excel. Y estuvimos haciendo un breve repaso por el material de estudio, el material del texto, ¿está bien? Pero como les dije también la clase pasada, me interesa más que veamos la práctica, ¿sí? Que veamos el trabajo práctico en sí, las diferentes cosas que nos pueden llegar a surgir, diferentes errores, diferentes problemáticas, para poder realizarlo con éxito, ¿sí? Denme un segundito que estoy buscando el enunciado, que ya abrimos la clase pasada, ¿sí? Recuerden que el trabajo práctico número 2 sería, si no me equivoco, sí, 2, que es este de planilla de cálculo, tiene 4 partes. La primera parte incluye 2 hojas y las otras partes una cada una, ¿sí? Bien, un segundito. Desde ya les digo que lo que han visto en la clase pasada y en esta va a ser actualizado en cuanto al trabajo práctico. Acá van a ver que el enunciado dice el trabajo práctico número 3, pero es número 2 en este año, ¿no? Porque este año no hicimos un trabajo práctico de la unidad 1, sino que rendimos directamente el examen parcial allá por el mes de junio, creo, ¿sí? Entonces, como les decía, este trabajo práctico número 2 tiene 4 partes, de las cuales la primera parte tiene 2 hojas y las siguientes 3 partes, una hoja cada uno, como estuvimos viendo en la clase pasada. Ahora voy a pasar a compartirles, si me dan un segundito. A ver, estamos. Pantalla. La ventana. Bien, rápidamente les voy a mostrar el Excel. Bueno, como ven, acá el Excel tiene 5 hojas ya predeterminadas. Esto se lo voy a compartir yo cuando subamos el enunciado del trabajo práctico. Hoja 1 y hoja número 2 fueron las que estuvimos viendo en la clase pasada, ahí lo vamos a verificar, y vamos a empezar a ver las siguientes 3 partes, ¿sí? Van a ver que en la hoja 4, como les digo, esto va a ser actualizado. Voy a cambiar la base de datos y voy a cambiar las preguntas, ¿sí? Y esta tabla también va a ser cambiada para modificarla un poco y vamos a darle otra tinte, pero vamos a ver de qué se trata un poco lo he enunciado sobre esta cuarta parte, que es la que está asociada a la hoja 5. Espero ser claro, lo repito una y otra vez para que no se les genere confusión, ¿sí? Y para que cuando presenten los prácticos estén todos realizados en forma exitosa. Bien, mientras, denme un segundito que no se me está abriendo el PDF que tenemos de guía. A ver. Ahí se está abriendo, bien, perfecto. Voy a pasar a compartir pantalla completa. Esta pantalla, vamos con la pantalla completa. Sí, señor. Está. Bien. Fíjense, acá tenemos nuestro Excel y acá tenemos nuestro enunciado que estuvimos viendo. Acá, bueno, vimos un breve repaso que también se les voy a subir de lo que es el Excel, ¿está bien? Pero vimos errores, todo lo que estuvimos viendo, fórmulas, operaciones y demás. Pero me interesa acá. Acá llegamos la clase pasada. ¿Se acuerdan que vimos la parte 1 del... Digamos, tiene 4 partes. Vimos la parte número 1 del trabajo práctico. Estuvimos haciendo algunas operaciones sencillas, está bien. Hicimos unos cálculos en la primera hoja. Después pasamos en el punto 3 a la segunda hoja. Por eso vuelvo y digo, la parte 1 tiene 2 hojas asociadas en el trabajo práctico número
2, que es el que estamos viendo, ¿se acuerdan que vimos esta tablita, le dimos formas, corregimos los encabezados, también de las fechas, vimos las fórmulas que estaban asociadas particularmente a estas funciones específicas, estuvimos viendo, bueno, vimos temas de formatos, bien, alto de fila, alto de columna, formato de texto, algo que también vimos en procesador de texto. Bien, y llegamos a tener un gráfico así, si lo recuerdan, y este lo tenían que hacer ustedes. Voy a dejarlo un poquito. Es un gráfico de torta con diferentes texturas, jugando con las referencias. Las referencias son los textos que aparecen junto a las porciones. Y texturas, dijimos, en los bloques. La separación, fíjense que es un gráfico de torta, pero un poquito editado porque las tortas como que se empiezan a separar concéntricamente, ¿sí? Bien. Esto, como siempre les digo, insisto nuevamente, tenemos el espacio de foros, mensajería interna. Prefiero el foro porque podemos ver las dudas en forma global, todos los alumnos la pueden ver, es una duda que se pueden repetir y generalmente son dudas que vienen de año a año y son las mismas. Y entonces lo podemos discutir y aprender juntos. Y bueno, me pueden preguntar, si no les sale esto, cualquier duda y les puedo hacer un videíto o me pueden preguntar por mensajería interna, ¿sí? Hasta acá llegaba la parte 1 y acá empezaba la parte número 2. ¿Está bien? Bien. ¿Qué les pido en el práctico número 2? Lo vamos a ir haciendo en forma conjunta, pero bueno, en algunos lados yo voy a dejar sin completar algunos de estos textos para que ustedes también trabajen. Pero la idea sería hacer una guía de esta segunda parte y ver hasta dónde llegamos el día de hoy con las partes sucesivas, ¿sí? Bien. Creo que lo estamos viendo. Voy a verificar solamente para no perder tiempo si estamos viendo pantalla completa. ¿Qué dice la parte 2 de este trabajo práctico? Que se trata de funciones básicas y gráficos sencillos. Bien, fíjense, este práctico lo que nos dice es, en una nueva hoja, la hoja número 3, copia la siguiente información. Y esto es lo que vamos a pasar a copiar primero que nada. Yo voy a empezar a hacerlo, si me permiten. Voy a poner de un lado el texto y del otro lado el Excel. Bien, así como lo estamos viendo. Perfecto. Entonces yo voy a pasar a copiar esto, que estamos viendo en el PDF, en la hoja número 3. Hoja número 3, ¿sí? Nos ubicamos bien. Fíjense, démosle bolilla a dónde están ubicadas las diferentes celdas. ¿Dónde empezamos? Acá empezamos justamente en la celda A1 y voy a empezar a transcribir lo que está en el enunciado. Esto lo tienen que hacer ustedes también para ir generando práctica, porque si no les pasaba esto ya copiado y no ahorrábamos tiempo, pero me interesa que vayan trabajando. Fíjense cómo voy trabajando. Todavía no toco el mouse, voy trabajando con las flechas para moverme. Fíjense cómo primero escribo y después le voy a dar formato a las columnas, no pierdo tiempo por ahora en eso. Vamos a ir a la celda A3 a colocar lo que es costo de vehículo comprado. No se asusten si nos queda larga la palabra o el texto en la celda. Después vamos a acomodar los anchos y alturas, ancho de columna y altura de fila. Ganancia en pesos. Bien. Precio final. Dice precio final de venta. Entre paréntesis, costo más ganancia. Ya vamos a ver, vamos a ir con esta tablita. Fíjense al lado en la celda B2. Vamos a poner los mismos valores. Recuerden que esto va a ser un poco cambiado. ¿Está bien? Voy a cambiar porque, bueno, hace algunos años vengo con este. Voy a cambiarlo un poquito para que no nos aburramos ni ustedes ni yo. Vamos a cambiar un poco el ejercicio, pero por ahora vamos a ir haciendo esto para que ustedes tengan una guía, ¿sí? 25.000 pesos, la tercera columna, 18.500, 20.000. Fíjense que todavía no toco el mouse, me voy moviendo con las flechitas del teclado, ¿está bien? Vayan practicando eso ustedes también. Bien, ya le vamos a dar formato de tabla, todavía no. Vemos que acá está incompleto, vamos a ver por qué. Vamos a generar otra tabla más abajo, fíjense en la celda A8, unidades vendidas. Facturación mensual. Ingresos por ventas. Ganancia mensual. Ventas menos costos. Ahí nos va dando una noción de las fórmulas que vamos a tener que usar en esas celdas. Bien, y acá tiene algunas unidades de tiempo en cuanto a meses, enero, febrero, y fíjense, si yo selecciono
estas dos, ya con el mouse estoy haciendo, ¿no? Y traslado para allá, el Excel me reconoce la sucesión cronológica, ¿sí? Bien. Vamos a terminar de completar la tabla. Déjame ver si se conectó alguien más. Buenas tardes, Tamara, ¿cómo estás? Ningún problema. Nadie más se ha conectado, bien. No me he dado el tiempo para que se meta directamente sin tener que autorizarlos. Ya lo voy a gestionar para la próxima clase. Semestre, facturación del semestre. Si ven algún error, disculpen, estamos haciendo rápido para poder ver el ejercicio ahora. Máximas unidades vendidas. Esto ya se va apareciendo algunas de las funciones que usamos en la parte 1 de este práctico. Mínima ganancia mensual. Meses con ganancias mayores a 1.000 pesos. Y por último, ventas mayores a 10 unidades. Ahora vamos a empezar con los formatos. Ya tenemos transcrito todo lo que nos pide el ejercicio. Vamos a darle formato. Acá fíjense, me había olvidado poner 10%, este valor que está en rojo. Bien. Empezamos. Yo ya veo la columna A que tiene un ancho mayor al de las demás, que es uniforme. Le vamos a dar un ancho, está en 10. Y yo le daría un 45. A ver si nos entra todo, nos entra perfecto. Bien. Vayan familiarizándose. Perdón, si había puesto el 10%, era que estaba abajo en la planilla. Vayan familiarizándose con los anchos. Fíjense que no es lo mismo darle un ancho a la columna de 45 que un alto a la columna de 45. ¿Está bien? Tiene diferentes unidades la columna y las filas, por la forma lógica de ellas. Fíjense que esto primero está con un recuadro fino, todo está con recuadro fino. Podríamos empezar con eso, si les parece. Voy a achicar un poquito acá el PDF. Centrar. Ahora sí, fíjense, todo está con un cuadriculado fino. Entonces eso lo voy a empezar. Fíjense, yo haciendo clic con la letra Control, la mantengo apretado con la tecla Control y voy seleccionando todo lo que quiero recuadrar. ¿Está bien? Fíjense que esta tabla, todas las tablas están con un cuadriculado fino, entonces voy a aprovechar. ¿Se dan cuenta que he seleccionado todo lo que acá tiene una línea de contorno negra? Bueno, apretando el Control. Ya puedo soltar el Control. Ahora le voy a dar un formato de todos los bordes, fino. Ya se va apareciendo, ¿vieron? La ganancia propuesta tiene un color rojo, parecería tener una negrita. El 10% también un rojo negrita, pero tiene un fondo celeste. Se va apareciendo. Fíjense que estos valores de costo de vehículos están en formato peso, le vamos a dar ese formato de pesos, sin decimales. Siempre que yo les pida algo, que sea lo más parecido posible, ¿sí? Ahí está, sin decimales, se va apareciendo. Ya vamos a ver esta fórmula de ganancia, por ahora nada. Fíjense que estos encabezados cronológicos de fecha de mes están con un fondo celeste y centrados. Bien, presten atención al enunciado, porque eso los puede hacer. Nunca llené estos datos, disculpen, son las unidades vendidas. Tengo 17, 8, 10, 6. ¿Qué más tengo? 9 y 8. Bien, 9 y 8. Facturación mensual y ganancia mensual, ya vamos a ver esas fórmulas. Y acá ya vamos a ver también las funciones previstas para cada una de esos requisitos. Hasta ahora venimos bien, ¿sí? Yo lo voy a guardar simplemente por si se me cierra. Ya le dimos un formato, estamos trabajando en la hoja 3. Recuerden que la clase pasada hicimos la hoja 1 y la hoja 2. Y vamos a ver de qué se trata este práctico. Voy a achicarlo un poquito. Fíjense, los datos dicen corresponden a una simulación de ventas de una agencia de vehículos, ¿está bien? Que los compra a un determinado costo, que es el rango de celdas B3 a G3. Es esto que les voy a mostrar acá. Lo voy a seleccionar, ¿está bien? Hasta G3, hasta allá al fondo. Y le agrego un porcentaje de ganancia, que es el B1, el 10% que tenemos allá arriba resaltado, con un color rojo y un fondo celeste, que deberá calcular en la fila 4, multiplicando el costo del vehículo por la ganancia expresada en B1. Si cambia este porcentaje, deberá cambiar el cálculo de la ganancia, es decir, dejarlo
dejar la fórmula bien hecha. No copie la fórmula en cada columna, utilice alguna herramienta de arrastrar, vista en el práctico anterior, ¿se acuerdan? El rellenar, y asegúrese de absolutizar la celda. Yo no recuerdo si en la parte 1 vimos lo que es absolutizar, obviamente en el material de estudio está, pero lo vamos a ver en forma práctica. Y vamos por partes. ¿Qué me dice? Que la ganancia va a ser, recuerden que para iniciar una fórmula puede ser con el más o con el igual, según la costumbre de ustedes. Mi costumbre es el más, porque es un botón grande que está a la derecha ahí del teclado numérico, que finalmente se encuentra justamente a la derecha del teclado, en nuestra mano derecha. Yo estoy acostumbrado al más, pero al más o al igual iniciamos la fórmula. Entonces, fíjense, yo voy a multiplicar, dice, el costo del vehículo por el porcentaje que está arriba. Perdón, el costo del vehículo por, que es el asterisco, el porcentaje que está allá arriba. Yo le voy a dar enter. Voy a cometer un error a propósito. Le voy a dar enter. ¿Ya? Algo raro porque tengo un porcentaje, ¿no? Le voy a dar un formato de plata, porque es una ganancia en plata. Me lo dice el enunciado de al costado. Poneme, por favor, la ganancia en un formato de peso, en este caso. ¿Bien? Hasta ahí vengo bien. Lo que pasa es que me dice esto. El enunciado utiliza una herramienta para arrastrar. Una de las herramientas más fáciles puede ser haciendo clic en este botón cuadrado verde que aparece en la parte inferior derecha de la celda. Fíjense que si yo me acerco me aparece, en vez de un cursor, una cruz negra. Si hago clic y lo mantengo apretado y lo arrastro hasta la celda G4, me va a arrastrar la fórmula. Fíjense qué va a pasar. Todos los valores con un guión, es decir, en cero. ¿Por qué? Y viene lo que le dije recién, que es un error que hice a propósito. Bien, fíjense. ¿Qué pasa? El problema está en la última parte del enunciado del punto 1, cuando dice asegúrese de absolutizar la celda. Ahí está la clave. En esta fórmula, yo no absoluticé la celda de la ganancia. Es decir, yo tengo que dejar previsto que cualquiera sea la multiplicación del costo de vehículo con ese 10% me va a dar la ganancia. Pero fíjense, si yo hago clic aquí, me arrastró y el Excel no entiende que está el 10%, solo que multiplica el 18.000, en este caso, por la celda que está al lado del 10.000. Y así sucesivamente, fíjense. D1 por, D3 por D1, E3 por E1 y va arrastrando. Entonces hay que absolutizar ese 10%. Pero ser claro, cualquier cosa me interrumpen o lo vemos en el espacio del foro. Pero fíjense, para absolutizar, yo tengo que dejar fijo el 10%. ¿Cómo se hace esto? Apretando F4. ¿Saben? Si yo aprieto F4 en mi teclado, me van a aparecer dos símbolos pesos, uno adelante de la letra que me asocia a la columna y un peso adelante del 1, en este caso, que me asocia a la fila, y me lo absolutiza. Si yo vuelvo a apretar F4, voy a tener dos chances más. Miren, si yo aprieto una vez más, me dice, no, te absolutizo solo la fila, y si yo pongo una vez más, me absolutiza la columna. ¿Está bien? Si no, vuelve a su estado original y tenemos el mismo problema. Yo voy a fijar las dos cosas porque a mí me interesa que siempre en este caso, cuando estoy calculando la ganancia, me lo multiplique por el 10%. ¿Sí? Bien, enter. Ahora sí, fíjense, si yo hago lo mismo recién, me dirijo hasta el cuadrado verde, que está abajo a la derecha de mi celda, y arrastro hasta la celda G4, me va a dar bien las ganancias. Bien, hasta ahí venimos perfecto. Ahora sí, está el punto 1 completo. Dice, en la fila 5, donde vemos el precio final de venta, costo más ganancia, calcule el precio final de venta, que es el costo de las que están asociadas en la fila 3 con la fila 4, la suma de esas dos cosas, de esos dos montos, perdón. Entonces acá, más 12.000 más 1.200. B3 más B4, perfecto. Ahora sí no hay problema si yo arrastro para allá, porque realmente yo quiero sumar los valores que están ahí. Fíjense que como no estamos trabajando con decimales, a la celda acá de la ganancia le voy a sacar los decimales. Y a la celda de costo total también se la voy a sacar, para trabajar siempre sin decimales. Perfecto. Hasta ahí venimos bien. Fíjense. En la fila 9, perdón, cuando estamos hablando de la facturación mensual, ya me da una pista acá en el Excel que es ingresos por ventas. Y a ver qué dice el enunciado. Calcule la facturación mensual en función de los vehículos vendidos cada mes, precio de venta por unidades vendidas. Es decir, si yo me paro acá en la celda B9, voy a hacer una fórmula que me multiplique el costo, el precio final de venta, que es el costo más ganancia, por las unidades vendidas. ¿Sí?
Fíjense, no tiene formato de pesos, se lo voy a dar. Y sin decimales porque no me gustan los decimales. Bien, fíjense, ahora esto lo arrastro, no voy a tener que absolutizar nada, de hecho me interesa no absolutizar porque voy multiplicando mes a mes con las unidades vendidas, con el precio final, y me dan esos valores de facturación. Fíjense, en la fila 10 calcule la ganancia mensual, que es la facturación mensual, menos el costo total mensual, o precio de ventas menos costo de vehículos por unidades vendidas. Bien, en este caso, fíjense, leámoslo con calma. Dice, calcule la ganancia mensual y te da dos formas de hacerlo, que es la facturación que acabamos de calcular menos el costo total mensual, ¿está bien? Perfecto, pero tenemos que asociarlo, o precio de ventas menos el costo del vehículo por cantidades vendidas, ¿bien? Entonces, fíjense, ¿qué tengo que hacer acá yo? Una forma que yo lo puedo hacer, ustedes pueden hacer después la otra, es decir, bueno, la ganancia va a ser igual a este valor de facturación menos el costo del vehículo, ¿pero por qué? Por cada una de las unidades vendidas. ¿Me entienden? Si yo multiplico el costo del vehículo comprado por las unidades vendidas, tengo el costo neto y la facturación mensual ya tiene incluida la ganancia. Si la resto, tengo la ganancia. Bien, entonces fíjense, en enero gano 20.400 pesos y así lo voy a arrastrar. Fíjense que ha quedado medio desactualizado, ¿eh? Un costo de un vehículo de 12.000 pesos, pero bueno, podría ser dólares hoy por hoy, lamentablemente. ¿Está bien? Bueno, acá tenemos las ganancias de cada uno de los meses. Vemos que el mes que más ganamos, ¿cuál es? El mes de junio, con casi 30.000 pesos, 28.000 pesos. Luego dice, realice los siguientes cálculos, que son los cálculos especiales, esto que tenemos de la celda B12 a la B6, que eso se lo voy a dejar a ustedes. Dice, facturación del semestre, como con la función suma, es decir, semestre, todos estos 6 meses que estamos viendo, ¿no? Con la función suma, y vamos a agarrar la celda de las facturaciones, las máximas unidades vendidas, haciendo uso de la función máximo que ya vimos, la función mínimo para ver la mínima ganancia mensual, fíjense que se lo voy asociando a diferentes filas de nuestro práctico, ¿bien? Después, cantidad de meses en que la ganancia fue superior a 1000. Esto lo vamos a hacer porque no hemos visto la fórmula contar sí, que lo recuerden. Y la cantidad de meses, voy a hacer este nomás, ustedes hacen el otro. Fíjense, cantidad de meses en donde el sueldo fue mayor a 1000. Bien, acá es una fórmula muy simple, el contar sí y el sumar sí. Siempre que hablamos de cantidades es contar sí, y siempre que hablamos de sumas, hablamos de sumar sí, valga la redundancia, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos a ir acá, tabulador, nos metemos dentro de la función, ya estamos dentro del primer argumento, y dice, dame el rango, me dice el Excel, donde yo voy a ir a buscar esos meses. Y dice meses con ganancia, entonces vamos a ir a la fila 10, donde tenemos la ganancia. Entonces, el rango mío va a ser de B10 a G10. Bien, punto y coma, nos metemos a la segunda parte del argumento, y vamos a decir que sea mayor, porque nos dice mayor, no mayor igual, mayor a 10.000. Esperen que no tengo en el teclado el mayor, ¿dónde estarás? Un segundillo, por favor. Acá está. Al revés. Shift. Ahí está. Mayor a 1000. ¿Está bien? Fíjense si ustedes hacen esto, ¿qué va a pasar? Me dice que hay un error en la fórmula. No sé si, bueno, no hay mucho luz para responder, digo, pero ¿por dónde puede venir el error? ¿Qué nos dice? Que no reconoce el criterio. Esto es seguramente porque faltan unas comillas acá y vamos a probarlo. Si estamos en lo correcto o no estamos. Un teclado medio raro, por eso permítanme buscarlo acá en mi teclado, donde está la comilla. Ahí está la comilla. Vamos a ver si me lo reconoce ahí. Bien. Fíjense, ahí no lo reconoció. Tengan en cuenta que cuando pongan el criterio de un contar sí o un sumar sí, ya vamos a ver alguna fórmula con sumar sí. Cuando pongan, acá fíjense en la fórmula que tenemos arriba en la barra de fórmula, cuando pongan el criterio, que puede ser igual, mayor, lo que sea, pongan las comillas, si no, no les va a reconocer
la función, ¿sí? Esto les pasa en el examen que se lo están haciendo y lo han visto miles de veces, pero no le han prestado atención a las comillas y no les sale, no les sale. Tengan en cuenta eso. Le dejo a ustedes el ejercicio de hacer lo que es la celda B16, que son las ventas mayores a 10 unidades. En este caso, obviamente, me dio todo mayor a 1000, porque fíjense que las ganancias desde enero a junio, todas son mayores a 1000. Tengo 20.400, 14.400, 25.000, 11.100, 18.000 y 28.000, ¿sí? Sigamos viendo el práctico. Fíjense, acá yo les pido que generen una aplicación con algún tema relacionado con el estudio de ustedes, que es la logística. Está bien donde aplique la fórmula suma, máximo, mínimo, promedio y contar sí. Puede ser lo que sea. Pueden darme un ejemplo de transporte terrestre, de almacenamiento, de logística inversa, de transporte marítimo. Bueno, todas esas materias que ustedes tienen específicas o que ya han visto, está bien, ustedes están en primero todavía, si están en primero, por ahí ya llevan casi 5 meses de cursado, pueden generar algún ejemplo donde usen estas fórmulas. Un ejemplo específico tiene que ser todo distinto, pues este trabajo es, bueno, es grupal, mi trabajo es grupal, digo, pero que entre los grupos no sea el mismo, ¿sí? Bien, y genere un ejemplo con absolutizar celdas. Bien, otro ejemplo, o puede ser en el mismo, no hay problema, pero que usen la absolutización de celdas, ¿está bien? Todo esto que vimos, pueden hacer un ejemplo con fijando la celda completa o fijando una fila, después una columna, ¿está bien? Hagan un ejemplo específico. Y después les pido que para terminar hagan estos gráficos, ¿está bien? Ya estuvimos viendo formato gráfico, no voy a insistir en esto, vimos cómo le dimos formato, etiqueta, cómo, ¿se acuerdan que nos habían dado primero cuando hacemos un gráfico de columna compilado? Estaba separado, cómo lo unimos, le dimos colores, textura. Bueno, les pido que practiquen, cualquier duda me preguntan, pero para hacer este tipo de gráficos deberían tener el formato para hacerlo, ¿no? En su Excel. Y este que es un gráfico mixto, fíjense que tiene dos ordenadas. Por un lado tiene la ordenada de unidades vendidas y por el otro la facturación mensual y, ¿qué le iba a decir? Está asociado, está bien, al práctico que hemos visto acá, a estos datos. Si se fijan, bajo para aquí, me están coincidiendo todos estos valores con el ejercicio que acabo de hacer, por lo que parece que he hecho bien las cosas. Fíjense, 24.400, a mí me dio 24.400 en enero. 14.400 en febrero, y así sucesivamente. Fíjense acá abajo también. Cuando vemos las unidades vendidas, 17, 8, 10, 6, 9, 8, 17, 8, 10, 6, 9, 8. Entonces, da una pista que venimos haciendo el práctico bien. Bien, una vez que tenemos este ejercicio, vamos a ir a la hoja número 4 y fíjense lo que les pido en la hoja número 4. Copiar una base de datos, esto no se preocupen porque no le voy a dar la misma base de datos y le voy a dar una base más grande y no van a tener que transcribir nada, pero sí tómenlo como ejemplo para ver lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Yo acá ya les había puesto las preguntas para que lo respondieran y no tuvieran que responder en ningún otro lado, pero la cuestión es que hay que usar filtros. Yo le voy a dar una tabla como es esta, ¿está bien? Y ustedes van a ir filtrando paso por paso para ir respondiendo estas preguntas. Muy simple, porque vamos a ver ahora en la hoja 5, por más que no es esta parte del práctico, cómo se utilizan los filtros, ¿sí? Fíjense, para no transcribir esto y no perder tiempo ahora en este gráfico sencillo, vamos a trabajar con filtros en esta y voy a sacar un poquito el PDF de lado, ¿sí? Fíjense, si yo me meto en cualquier tabla que tiene un encabezado, tiene ciertos datos, en este caso faltan datos, ustedes lo van a tener que completar en lo que es la parte 4. Pero si yo aprieto Control E, me reconoce la tabla, el Excel. Control E, me la reconoce, fíjense que me resaltó hasta la columna J, hasta la fila 101, que es mi tablita. ¿Bien? Me la reconoció. Si yo voy a inicio y hago clic en el embudo famoso que nos da acceso al filtro, en los encabezados, como yo quería, me pone estos cuadrados grises con una flechita también gris más oscuro hacia abajo, que me da una noción que ya estamos metidos en lo que son los datos, en los filtros y en el orden. Fíjense, asociando al ejercicio anterior, pero cuando lo voy preguntando, por ejemplo, les puedo preguntar, voy a dar un ejemplo, dos ejemplos voy a dar, para que se entienda. Yo puedo decir, bueno, a ver, ¿cuántas ventas se desarrollaron en el mes de marzo del 2017?
Y acá podemos hacerlo de varias formas. Si yo pongo condición de mes, obviamente lo que voy a filtrar son los meses y me meto en el ámbito de los meses. Y acá puedo hacerlo muy sencillo. Yo estoy viendo acá, me da un indicio, la ventana emergente, que solo tenemos ventas en el 2017 y puedo deseleccionar todo y hacer clic en marzo, aceptar. Y fíjense acá, si yo selecciono, mantengo el clic apretado hasta abajo, tengo un recuento de 23 filas. Si no, ya el filtro me había dado acá abajo, fíjense, abajo a la izquierda, donde está el puntero del mouse, un indicio de cuántos registros se detectaron. En las 100 filas me dice detectamos 23 ventas en el 2017. Entonces, en ese caso, ustedes vienen acá y responden 17. ¿Se entiende? En el ejemplo, no van a responder acá que no tiene nada que ver esta tabla con la de la hoja 5, pero para darle una idea. ¿Sí? Saco el filtro. Este es un filtro de fechas. ¿Bien? ¿De qué otra forma puedo hacer un filtro? Bueno, en este caso lo voy a hacer más con el número, fíjense. Aceptar. Saqué el filtro. ¿Y qué pasa si yo les pido... bien, denme todas las ventas mayores a 150 pesos. Quedó muy desactualizado esta tabla. Pero me meto en el ámbito de las ventas. Está bien, yo podría hacer simplemente, fíjense, si quisiera, ¿no? Puedo ir deseleccionando las que son menores a 150 pesos. ¿Esta es menor? No, esta es igual, entonces esta entra. Y ahí fíjense, se encontraron 93 registros, dicen. Lo puedo verificar seleccionando con el clic apretado todas las filas y me da 93. ¿Bien? Esa es una forma. Voy a sacar el filtro para mostrarle algo. Bien. Otra forma podría ser un filtro de número. El Excel reconoce que hay un número metido ahí, aunque sea una moneda, un número monetario. Me reconoce que es un número en definitiva. Y puedo decir que sea filtro de número específico mayor que. Y ahí pongo 150. Aceptar. Y fíjense que otra vez nos volvió a dar menores, mayores o menores le he puesto. Mayores. Entonces el que era 150 me lo saco, por eso ahora encuentra 92 registros. Pero fíjense que hay varias formas de hacer lo mismo. ¿Está bien? Lo mismo puede ser, fíjense, voy a sacar esto y me voy a ir acá. Si yo les pido, por ejemplo, ¿cuántas ventas tiene el vendedor Lombardo? ¿Está bien? Y fíjense, voy a ir al vendedor. Puedo, otra vez, deseleccionar y seleccionar Lombardo. Y fíjense que tengo 24 registros, o puedo hacerlo también volviendo al estado original, haciendo un filtro de texto, que es igual o contiene lo que ustedes quieran, es igual, fíjense, a Lombardo. Pero otra vez 24 registros. ¿Bien? Perfecto. Hasta ahora venimos bien. Eso simplemente, esa mecánica es la que yo les pido en la hoja número 4, que lo van a hacer rapidísimo y van a ir respondiendo entre 10 y 15 preguntas que les voy a dar en una base de datos nueva. ¿Bien? Eso lo van a hacer sonando. Vamos a esta cuarta parte que está asociada a la hoja número 5, que es muy simpática, van a tener que hacer varias cosas en cuanto a formatos condicionales y fórmula, todo un poquito mezclado. ¿Sí? Fíjense, voy a volver a colocar pantalla dividida. Y fíjense, parte número 4, función sí, sumar sí y contar sí. Acá teníamos un contar sí, ¿sí? Bien. Utilice la hoja 5 para esta parte del práctico, que es la que estamos utilizando. Complete las columnas correspondientes al práctico, como se indica a continuación, usando la función sí donde considere conveniente. Fíjense, tenemos todo esto para completar. Bien, y vamos parte por parte. Recuerden que el Excel nos permite arrastrar, no hace falta que hagamos una por una cada una de estas funciones, sino que vamos a hacer una de cada una y arrastramos a los otros 99 registros de nuestra base de datos. Eso está claro. Fíjense, dice monto de venta. Deberá indicarse la expresión mayor a 1000 o menor a 1000 según el importe. ¿Está bien? Fíjense. Entonces vamos a hacer una función sí. Hay un condicionante ahí. Entonces ahí aparece la función sí que hemos visto en lógica, en álgebra y en muchas materias. La vamos a aplicar al Excel. Entonces, ¿qué me dice? Mayor a 1000 o menor a 1000 según el importe. ¿Está bien? ¿Qué importe? Acá tenemos una serie de importes. Fíjense que llega hasta
1035. No tiene mucho sentido porque hay muy pocas, pero lo vamos a hacer así como está el práctico. Después, en la nueva tabla de datos lo van a ver ustedes. Pero ¿qué dice? Yo voy a hacer que si este importe, hago un clic en la E2 en este caso, es mayor, no, al revés, quito para allá. Función, si es mayor a 1000, entonces, punto y coma, nos vamos a la segunda parte del argumento, al segundo argumento de nuestra función, que es qué pasa si esa función se cumple. Si es mayor a 1000, le voy a poner, comillas, recuerden las comillas, mayor a 1000. Si no se cumple esa condición y ya vamos al tercer argumento de nuestra función, va a ser lo contrario, va a ser menor a 1000. Hay ahí un gris porque si es igual a 1000, nos va a poner menor a 1000 y es igual, ¿está bien? Pero vamos a dejarlo así en este caso para completar el ejercicio. Comillas y cierro el argumento, cierro la función, cierro el paréntesis, ¿sí? Entonces ya tengo una función sí con mis tres argumentos completos. Fijémonos si se cumple, en este caso sí, menor a 1000, menor a 1000 a 1000. Recuerden que si yo hago un clic en el botón verde, en el cuadrado verde que está en la parte inferior derecha de mi celda y lo arrastro hacia el final, voy a hacerlo mucho más rápido. Y mucho más rápido aún es si yo me acerco con el puntero del mouse y me sale la cruz negra y hago doble clic, me lo arrastra automáticamente, ¿sí? Vamos aprendiendo técnicas de Excel. Vamos a ver que recién el último registro me da mayor a 1000 porque dice que es 1035. Bien, tenemos la primera parte del ejercicio realizada. Vamos a la comisión para el vendedor. Dice que la comisión para el vendedor, me lo dice acá el PDF, será el 10% del valor de la venta si la venta fue al contado y de lo contrario será del 5%. Otra función sí. Fijémonos. Yo lo arranco con el más por costumbre, pueden iniciar la fórmula con el igual. Y otra vez lo voy a asociar, pero esta vez no a la venta, perdón, lo voy a asociar a la forma de pago. Pero primero vamos a poner el sí, porque es una fórmula condicional tal vez, también. Vamos a la prueba lógica, ahora sí lo asocio. Si esto es igual a cheque, perdón, a contado, porque es el primer ejemplo que me dan ellos, contado, entonces, vamos al segundo argumento de nuestra función, la comisión va a ser el valor de la venta por 0,10. Si no, vamos al tercer argumento, va a ser el valor de la venta por 0,05, que es el 5%. Si quieren poner 5% es lo mismo, 0,05%, y cierro. Fíjense, ahí me dio la comisión. Verifiquémonos, y 91 pesos, el 10% es 9,1 pesos, 4,55 el 5% me dio bien porque está venta en cheque. Lo mismo, doble clic y arrastro hacia el final. ¿Bien? Fíjense en el segundo ejemplo, que es contado, me debería dar 10 pesos porque es el 10%, estamos bien en la fórmula. ¿Bien? Venimos bien. Fíjense, voy a ir achicando las columnas para poder trabajar tranquilo y que lo veamos todos juntos. Permítanme. Zona, cheque, venta. Bien. Ustedes si quieren achicarlo no hay ningún problema. Vamos achicando. Vamos achicando. Perfecto, perfecto, perfecto. Bien. Fíjense, en la tercera columna a completar, que es el IVA, dice, es el 27% del monto de la venta. Nosotros le puse 27% en este caso, 27%. Estoy acostumbrado a poner 0,27, ¿está bien? Pero ustedes pueden poner, perdón, más 0,27 por el valor de la venta, pero pueden poner 27%, es lo mismo. Y fíjense, lo arrastro, doble clic, verifiquemos que me está llegando hasta el final, me está llegando hasta el final, está perfecto. Dice, importe final es la venta más el IVA, ¿está bien? Es la venta más el IVA. Súper sencillo. Y lo arrastro. Hasta ahora no hemos usado sumar sí. Acá dice función sí, donde considere conveniente, la hemos usado. La usamos, recuerden, acá, desde el monto de la venta y la comisión, en estos dos casos usamos la función sí. Que lo voy a marcar acá nada más para que lo vean con un color amarillo. Acá usamos la función sí. Saco. ¿Bien? Déjenme verificar que estamos viendo la misma pantalla. ¿Hay alguna duda, María Esther, Tamara, hasta ahora? ¿Seguimos bien?
Bien, gracias Tamara por contestar. Ahí estamos. Fíjense, nos queda poquito del práctico. Ya prácticamente en 2 clases lo hemos visto. Recuerden que va a cambiar un poco, pero no es mucho más lo que van a tener que hacer, mucho más complejo, ¿bien? Ah, y nos queda una fórmula más, perdón, ya me había alejado de este ejercicio. Nos queda una última columna que es lugar de venta, que nos va a indicar si es capital, si fue en Mendoza, e interior, si no es en Mendoza. Es decir, interior como de la provincia, ¿no? Si es en Luján, fijémonos, Guaymallén, Godoy Cruz. Entonces acá vamos a poner otra función sí, ¿está bien? Sí. El lugar de venta, la zona, es igual, comilla, acá está, a Mendoza, comilla, me meto en el segundo argumento, entonces va a decir que me escriba directamente capital. Si no, comilla interior. Recuerden las comillas, son importantes y siempre tienen error. Doble clic, ahora sí lo terminamos. Ahora sí terminamos esta primera parte del ejercicio, el punto número 1. Bien, fíjense que les pido yo, en la parte número 2, ordene la información en función de la zona y dentro de cada zona, función del vendedor. Función del vendedor. Dentro de cada zona, en función del vendedor. Bien. Voy a agrandar esto para que lo vean porque me parece oportuno. Lo que les pido acá es un orden personalizado. ¿Dónde encontramos el orden personalizado? Lo encontramos dentro del bloque de herramientas de inicio, en ordenar y filtrar, en este bloque de modificar. Hay uno que por ahí pasa desapercibido, que es el orden personalizado, una opción. Hay un aplicativo dentro del Excel. Si pongo orden personalizado, me deja ordenar mi tabla en función de muchísimos niveles. Yo les pido, fíjense a ver si me deja salir el Excel, sí. Me dice, primero ordenarlo por zona y después por vendedor. Bueno, será en orden alfabético. Entonces, primero voy a ordenar por zona. Voy a agregar un nivel haciendo clic en este botón y lo voy a ordenar por vendedor. Fíjense, aceptar. Entonces ahí me ordenó. Primero por zona. Fíjense que empezamos con Godoy Cruz, que al parecer es el departamento que tiene la letra más cercana a la letra A. Guaymallén, Luján, Mendoza, así sucesivamente. Y dentro de Godoy Cruz, fíjense, Gómez, Lombardo, Núñez. Entonces nos da un indicio de que estamos ordenando bien nuestra tabla. Bien, tenemos el punto número 2. Aplique la función auditoría, dice el punto número 3, para rastrear precedentes donde considere conveniente. Vista anteriormente. No sé por qué dice, porque no lo habíamos visto esto. Es simplemente, acá no hace falta que lo hagan, pero fíjense, voy a agrandarlo también para que lo vean bien a la función. Dentro de fórmulas, tenemos auditoría de fórmulas y podemos ver dependientes y precedentes de una fórmula. Es decir, si yo me paro, por ejemplo, en cualquier fórmula que yo he realizado, no valor, fórmula. Si yo me paro, por ejemplo, acá, en el valor de importe final, puedo arrastrar los dependientes. Está bien, porque ninguna depende de esta, pero puedo arrastrar los precedentes. ¿Qué fórmulas utilizo para calcular el importe final? Ahí se me chipoteó a mí. Precedentes. Y en ese caso, fíjense, en este caso, que me señala que uso 2 datos para calcular el importe final, que son las celdas donde me aparece un círculo celeste, que es el IVA y la venta, obviamente, porque el importe final es la suma de IVA más venta. Con esto, función de quitar fechas, lo saco. No hay ningún problema, no se me rompe ninguna parte, es solo un aspecto visual, ¿bien? ¿Dónde lo podemos ver también? En este ejercicio que estuvimos viendo, por ejemplo, si hago clic en lo que es el precio final, en la ganancia, y hago clic en precedente, fíjense que me da los 2 valores asociados a esa fórmula, es decir, los valores que utilizo para calcular la ganancia, en ese caso del mes de marzo, que es el costo de vehículo comprado en ese mes y la ganancia en pesos. ¿Bien? Quito las flechas. Bueno, y vieron ahí precedentes, sin querer apretar, pero me sirve que lo vean. Dependientes me dice qué fórmulas ahora dependen de esa celda y el precio final depende de esa celda. Lo pueden ver, voy a quitar las flechas. Simplemente que jueguen con eso, les pido en el práctico, para que entiendan que existe esa auditoría de fórmulas. Acá me pide algunas cosas específicas, fijémonos. En la celda I2, calcule la suma, de los importes finales, pero solo para las ventas realizadas en Mendoza. Y acá viene el primer sumar sí que vamos a ver
en el cursado. En la celda I102, que es esta, fíjense, voy a hacer más sumar sí, tabulador. ¿Y qué me dice? La función sumar sí, antes de pasar a la función como la vamos a hacer, quiero explicárselas. Es una función que tiene 3 argumentos, de los cuales 2 son obligatorios y el tercero no. Ya vamos a ver en qué caso, ¿sí? Pero es un poco distinta al contar sí, que tiene sí o sí 2. Acá puede ser que necesitemos 3 argumentos. ¿Por qué puede ser que necesitemos 3? Fíjense, porque yo tengo un rango al cual voy a ir a ver las condiciones. Voy a poner el criterio. Puede ser que en el mismo rango yo tenga la suma, pero puede ser que no, como en este caso. En este caso, yo voy a necesitar los 3 argumentos, ya van a ver por qué. Nos da una pista el enunciado. Fíjense, en la celda I2, calculame la suma de las ventas, pero cuando las ventas son en Mendoza, en la ciudad de Mendoza. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo tengo un rango de criterio distinto a un rango de suma. Yo voy a ir a ver dónde están las ventas de Mendoza, pero te voy a sumar los valores. No sé si se me entiende. Ya vamos a ver si tenemos algún otro ejemplo donde nos coincidan y no hace falta, y no haga falta, perdón, escribir el tercer argumento. Entonces, fíjense, el rango es el rango de criterio, siempre. El primer rango que tenemos ahí, porque el rango de suma me lo indica al final. El rango de criterio, ¿cuál va a ser? Y la zona, porque me está diciendo las ventas de Mendoza. Entonces voy a seleccionar cada una de las zonas, cada una de las celdas asociadas a la zona, bien. Ya tengo el rango bien, fíjense que tengo todas las zonas contempladas. Y con el punto y coma me voy a la segunda parte del argumento. El criterio es Mendoza. Y, punto y coma, el rango de suma ahora no va a ser el mismo del rango de criterio, sino que va a ser este. El que está en la columna I. Fíjense cómo aparece el rango de criterio con un color azul señalado y el rango de suma con un color rojo. En este caso los criterios son distintos y en este caso es necesario separar lo que es el rango, es necesario poner los 3 argumentos de la función. Recuerden que una función se compone de diferentes argumentos que son cada uno de los espacios, fórmulas, criterios que se encuentran entre punto y coma dentro de la función. Bien, ahí tenemos la suma. Bien. Fíjense, le vamos a dar un formato de pesos. ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos controlarlo? Si está bien la fórmula y pudiera cualquiera que no sea Mendoza, lo reemplazo, voy a hacer a modo de control nomás. Y fijémonos que abajo me modificó la suma. ¿Lo vieron? Era 28 y algo, ahora es 29. Control Z, vuelve a ser Luján, ese que modifiqué a propósito, y me da una noción de que estamos bien con la celda I2. Fíjense, en la celda G2 ahora, acá tenemos, la voy a dar el mismo formato. Copiar formato para que me haga el mismo formato de tabla. En la celda G2, le voy copiando formato. Copiar formato de este pincel que se encuentra acá en el inicio. Solo me voy a copiar el formato. Me dice, hazme sumar sí también, pero ahora suma las comisiones para Lombardo. ¿Está bien? Recuerden, obviamente, si estoy sumando comisiones, o sea, la fórmula sumar no puede sumar textos, no puede sumar contado, no puede sumar zonas, no puede sumar revendedores, sumar números. ¿Está? Entonces me dice, sumame las comisiones de Lombardo. Entonces, otro sumar sí, fíjense. Sumar sí. El criterio va a estar controlado en lo que es el vendedor. Punto y coma, igual. O sea, yo le digo igual, pero es comilla, ¿no? Igual a Lombardo. Punto y coma. Y ahora dice las comisiones. Entonces vamos a seleccionar la celda G2 a la G101. Ahí tengo todas las comisiones de Lombardo, con un sumar sí. Hasta ahora venimos haciendo 2 fórmulas sumar sí, en donde tenemos diferentes rangos, tanto de criterio como de suma. Vamos a ver si tenemos hacia el final del ejercicio uno que coincida los rangos, y si no lo vamos a hacer. Vamos a hacer un ejemplo específico. ¿Bien? Sigamos, en la celda B2, calcule, dice, cuente, calcule cuántas, en definitiva, ventas se realizaron en Mendoza, en el departamento de Ciudad de Mendoza. Entonces, vamos a hacer un contar sí, cuente, si digo cuente o calcule cantidades, es contar sí. Recuerden, fíjense, noten la diferencia de funciones, ahora me vuelven a aparecer 2 argumentos, un rango y un criterio, porque no necesito un rango de suma, porque no estamos sumando nada.
el rango va a ser cada una de las celdas que tienen asociada a un departamento, y el criterio va a ser Mendoza. ¿Cuántas ventas tenemos en Mendoza? 43 ventas, bien. En la celda E3, calcule cuántas ventas fueron mayores a 800 pesos, bien. En la celda dijimos, perdón, me perdí, E102, acá. ¿Cuántas ventas fueron mayores a 800 pesos? Bueno, calcule cuántas, son cantidades. Igual ahí les se los dejo aclarado por si tienen alguna duda, contar sí. Selecciono todas las ventas y ahora el criterio va a ser mayor, mayor a 800, comillas, recuerden las comillas son importantes, yo lo sé porque me he equivocado miles de veces, por eso lo sé. Me dice que son 23, acá está un formato medio raro, le voy a dar el mismo formato que el de recién, para que me ponga la cantidad, no son 23 pesos, son 23 ventas, ¿está bien? Un segundito. Bien. Bien, bien, bien. Entonces, ahí tenemos en la E103, que es la celda que está inmediatamente abajo, ¿qué les pido? Sume las ventas, son 23 ventas, ahora sumámelas. Y acá tenemos el primer ejemplo de un sumar sí, donde los rangos coinciden y no hace falta escribir el tercer argumento. Si lo escriben y lo repiten al rango, no hay problema, le va a dar bien la función, pero no es necesario. Vamos ahorrando tiempo, ¿sí? Le voy a mostrar cómo. Fíjense, más sumar sí. El rango de criterio va a ser el mismo rango que es de las ventas, porque dice las ventas mayores a 800. Bien, perfecto. Bajo. Punto y coma, me meto en el segundo argumento. El criterio es el mismo que recién. Mayor a 800. Y fíjense, lo voy a dejar así porque yo sé que, créanme que el rango me coincide el de criterio como el de suma. Fíjense si me meto la fórmula. El rango de suma aparece entre esas llaves. No es nombre de llave, se me ha ido el nombre, son como corchetitos. ¿Qué significa? Que no es obligatorio siempre. Eso es lo que me quiere decir el Excel. Y en este caso justo no es obligatorio. Fíjense, si yo doy Enter, me dice que la suma de las ventas mayores a 800 pesos me da algo así como 20.123 pesos. Pero fíjense qué pasa, perdón, se me fue para arriba. Si yo me meto de vuelta en la fórmula, fuerzo el tercer argumento y le digo, sí, poneme el mismo argumento, por más que sea el mismo, ponémelo, porque quiero que lo pongas, me sigue dando lo mismo. Notan que es, en este caso, innecesario poner el tercer argumento, de hecho me lo marca con el mismo color, como diciendo el Excel, fíjate que estás poniendo lo mismo. Listo, lo sacamos, no me da un error ni nada, pero para que ustedes sepan que hay veces que el sumar sí no requiere los tres argumentos obligatoriamente. ¿Bien? Vamos a esto para terminar. Fíjense, en la columna de comisión, utilice el formato condicional para las comisiones menores a 30 pesos, que se vean en color blanco sobre fondo verde. Las comisiones entre 30 y 60 en negro sobre fondo amarillo, y las mayores a 60 con un fondo rojo, blanco y fondo rojo, perdón, para controlar los importes de las comisiones, para darnos un semáforo ahí de las comisiones. Entonces yo me vengo acá, en la columna de comisión, que creo que era acá, la columna G, selecciono donde voy a asociar el formato condicional, voy a ir a formato condicional, que está, voy a agrandarlo para que puedan verlo, está dentro del bloque de inicio, en lo que son estilos, formato condicional, y voy a dar una nueva regla. La voy a personalizar porque tengo que hacer tres distintas, así que la voy a personalizar, ¿sí? Nueva regla. Voy a aplicar formato a las celdas que contengan valor menor, le damos el enunciado para no meter la pata, dice, menores a 30 pesos. Bien, entonces menor, está bien, menor que 30. ¿Y qué formato me decía? Creo que me decía que tenía que tener un color blanco y un fondo verde. Vamos a verificarlo, me quedó bien la vista previa, lo estoy viendo acá en esta ventana emergente. Vamos a revisarlo en el PDF. Sí, en el PDF. Perfecto, hasta ahí venimos bien. Aceptar. ¿Vieron? Me lo está mostrando muy bien. Todas las menores a 30 me lo muestra bien. En el mismo rango, voy a volver a seleccionarlo, por más que tengo eso, y voy a dar una nueva regla. La segunda, ustedes pueden empezar a buscar y a jugar con todos los tipos de regla que tenemos, pero yo me meto acá directamente en la segunda, porque yo sé que está ahí. Los que están entre 30 y 60, creo que decía fondo amarillo y letra negra.
Lo revisamos en el PDF antes de aceptar. Negro sobre fondo amarillo, bien, perfecto. Vista previa perfecta. Me va formando el semáforo. Y un último formato condicional que me dice que cuando las comisiones sean mayores que 60, me dé un fondo rojo y una fuente blanca. Y ahí se me completó el semáforo, ¿lo ven? Todas las que son mayores a 60, me está dando ese formato rojo con letras blancas. Bien, perfecto. Hasta ahora venimos bien y completamos el penúltimo punto del ejercicio. Y para terminar, digo, con la misma herramienta, coloque Mendoza en color azul, en negrita y subrayado en lo que es la zona. Vamos a aplicar un nuevo formato condicional en lo que es la zona. Selecciono todas las celdas asociadas a la zona. Formato condicional, nueva regla. Valores que tengan, bueno, en este caso no es valores, texto específico, fíjense, que contiene, sí, a ver si podemos hacerlo otra, no. Valor específico, texto específico, que contiene la palabra Mendoza. Y les pido, creo que les digo un fondo azul, ahí lo revisamos, el PDF. Color azul, coloque Mendoza en color azul, negrito y subrayado. No, no es el fondo. El relleno sigue siendo blanco. La fuente es azul. Fuente azul, subrayado simple y negrita. Aceptar, aceptar. No voy a ver más del PDF, lo voy a cerrar y fíjense cómo todos los Mendoza me quedaron con un fondo azul. Si yo pusiera acá, lo cambiaría porque me equivoqué, encargarle este dato, pongo Mendoza, me sale ya con el formato condicional porque seleccioné bien el rango. Bien, fíjense, la clase pasada revisamos el primer parte práctico, hoy revisamos las otras 3 restantes. ¿Alguna duda de quienes están conectados? María, Esther, Tamara. ¿Hay alguna duda? Voy a dejar de compartir por ahora. ¿Tienen alguna duda puntual? Me interesaba que vieran esto para empezar a hacer el práctico. Lo voy a subir esta semana o la semana que viene. Pero fíjense que no es muy complicado. En 2 clases lo hemos hecho lento, paso por paso, pero hemos podido resolverlo. Si no tienen ninguna duda, ahora, puede ser que después les surjan cuando esté trabajando sobre el Excel, me pueden escribir a la mensajería interna. Las escucho. Bueno, dale, perfecto, Tamara. Si te surge, estoy a disposición, ¿sí? No sé si María Esther sigue conectada o está lo mismo. Bueno, perfecto. Bueno, chicas, así entonces, espero que haya quedado un poco claro. Creo que quise ser lo más claro posible, espero poderlo haberlo sido. A ustedes y a los chicos que escuchen después este video, si tienen alguna duda me preguntan. Recuerden que tenemos el espacio de mensajería interna y foros para resolver cualquier tipo de duda. No me parece muy complicado, pero bueno, hay que sentarse y practicar, ¿sí? Entonces ahora las despido y los despido a todos los que están viendo este video y les mando un abrazo grande. Gracias por el feliz día. Bueno, que anden muy bien. Muchas gracias, Tamara. Dale, muchas gracias. Chau, chau. Que tengan lindo día, chicas. Chau, chau.